Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Brian Pedrosa, residente de segundo año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Libre de Barranquilla. En la noche de hoy, pues vamos a desarrollar el tema correspondiente. Consideramos dividirlo en dos partes, entonces vamos a desarrollar la primera parte. Entonces, para esta charla, nos trazamos el siguiente objetivo, que es primeramente recordar la anatomía pertinente del acetábulo. Vamos a comprender cómo son los mecanismos de lesión de este tipo de fracturas. Vamos a distinguir cuáles son los diferentes hallazgos radiológicos que podemos encontrar en estas fracturas y finalmente conocer su enfoque diagnóstico y terapéutico. Quise iniciar esta charla con este párrafo escrito por el doctor Letornell, en donde él describe que el conocimiento del cirujano acerca del acetábulo no debe estar limitado a la cavidad articular propiamente dicha, sino que se debe tomar en consideración los macizos óseos que lo alimentan y la sustentan. Es sobre estos macizos óseos donde debemos, pues, o donde debemos posicionar o anclar los dispositivos de fijación interna para restaurar y mantener la forma del cotilo o del acetábulo. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, el doctor Letonel y Judet, en su teoría de las columnas, pues consideraron que el acetábulo estaba conformado por dos columnas en Y invertida, una columna anterior y una columna posterior. La confluencia de estas dos columnas van a configurar lo que conocemos como el techo acetabular, y este es importante porque es la zona de carga de peso y es susceptible en caso de que tengamos lesiones a nivel de esta área, pues que los pacientes puedan presentar posteriormente una artrosis postraumática si no se hace una definición, una osteosíntesis definitiva. Tener en cuenta que la columna anterior va a estar compuesta por la porción anterior del alerón ilíaco, la cresta ilíaca, la pared anterior del acetábulo y la porción superior del pubis. Adicionalmente, la columna posterior va a estar compuesta por la escotadura ciática, la espina isquiática y la tuberosidad isquiática. Tener en cuenta adicionalmente pues que va a estar también compuesta por la pared posterior. Algunos autores consideran que la lámina cuadrilátera es considerada como una tercera columna porque esta pues nos ayuda a que o se evita que haya un desplazamiento hacia medial o haya una contención hacia medial de la cabeza femoral. Es importante también tener en cuenta que fracturas a este nivel, pues se ha descrito que son de difícil reducción. Adicionalmente, vemos que aquí se encuentran unas líneas trabeculares que van desde el sacro hasta el isquium, del sacro hacia el pubis, del sacro y del sacro hacia el acetábulo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que la confluencia de estas líneas va a formar una zona de mayor densidad ósea y esto nos va a ayudar a posicionar adecuadamente nuestros implantes, lo cual pues nos va a garantizar que haya una fuerza de sujeción adecuada y esto nos va a evitar que haya aflojamiento o pérdida de la sujeción del material de osteosíntesis. En cuanto a la epidemiología, tener en cuenta que la incidencia de las fracturas pélvicas son de 35 a 40 casos por 100.000 habitantes por año y de estas el 10% corresponde a fracturas acetabulares. Tiene una distribución bimodal, es decir, que van a haber dos picos, unos picos en adultos mayores y unos picos en adultos jóvenes. Dentro de los adultos jóvenes, pues tenemos estos pacientes que van a tener traumas de alta energía, generalmente por accidentes de tránsito o caídas desde alturas considerables. Y el segundo pico, pues son los pacientes, como han mencionado, adultos mayores, en donde debido a su calidad ósea, pues con traumas de baja energía, son susceptibles pues a tener fracturas a nivel del acetábulo. Y con respecto si es más frecuente entre hombre y mujer, pues mucho más frecuente en los hombres. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de lesión de estas fracturas? Pues principalmente tenemos un trauma directo, que es un trauma que va a ir desde el trocánter mayor y el vector de fuerza se va a dirigir por toda la cabeza del fémur
y posteriormente se va a distribuir hacia el acetábulo. Seguidamente, pues por un trauma indirecto, se va a dar a cabo debido a un trauma que se genera a nivel de la rodilla o a nivel del pie, y este se va a transmitir, como dije, hacia la cabeza del fémur y posteriormente al acetábulo. Y esto va a depender, o el patrón de fractura va a depender de la posición de la cabeza femoral. Es decir, que si yo tengo una rotación externa de la cabeza femoral, pues se va a ver mayormente afectada podemos tener una fractura de la columna o la pared anterior. Si la tenemos en posición neutra, podemos tener fracturas transversales, o en rotación interna podemos tener fracturas tanto de la columna o de la pared posterior. Y adicionalmente, las otras posiciones como abducción y aducción, que se me va a ver afectada la cara inferior de la cúpula acetabular o el techo acetabular. Entonces, para comprender mejor, miren estos vectores de fuerza desde el centro de la cabeza femoral, en donde esto es una cabeza femoral izquierda, esto es anterior y esto es posterior. Vemos que cuando hay una rotación externa, pues principalmente se va a ver afectada la parte anterior, y cuando vemos que la cabeza femoral está en rotación interna, se va a comprometer la parte más posterior. Y dependiendo los grados de abducción, la afectación va a ser o más central, y si es mucho menor la aducción, pues la afectación va a ser mucho más lateral o. Tener en cuenta también los grados de flexión, que a mayor grado de flexión, por ejemplo, a 115 grados, el vector de fuerza va a estar dirigido hacia la parte posterior inferior, y en caso de que tengamos menor flexión o flexión a 60 grados, pues el vector de fuerza va a estar dirigido principalmente hacia la parte posterior superior. Entonces, en cuanto a las clasificaciones, las más utilizadas son las de el doctor Letournel y Judet y la AO. En cuanto a la clasificación de Letournel y Judet, es un sistema de clasificación basado en el concepto anatómico del acetábulo. Entonces, ellos lo dividen en simples y complejas, y en las simples van a haber 5 patrones y en las complejas van a haber 5 patrones. ¿Por qué se definen como complejas? Porque hay una combinación de 2 o más patrones de fractura. Entonces, como vemos los 5 patrones de fractura de las fracturas simples, vemos que hay un compromiso, tenemos un patrón de compromiso de la pared posterior, un compromiso de la columna posterior, un compromiso de la columna de la pared anterior, de la columna anterior, y una fractura transversa. Y cuando hay combinación de estos patrones de fractura, pues tenemos un compromiso tanto de la columna como de la pared posterior, una fractura transversa con una fractura transversa con compromiso de la pared posterior, una fractura en T, y una fractura de la columna anterior con compromiso hemitransversa posterior. Adicionalmente, y la última o el último patrón de fractura, tenemos pues un compromiso de ambas fracturas, en donde estas columnas pues van a estar separadas como tal entre sí, y separadas del esqueleto axial, que esto me va a formar como tal un acetábulo flotante. Y tenemos la otra clasificación de la AO, que corresponde a la AO 62, que esta se va a subdividir en A, B y C, dependiendo las tipo A, que van a incluir fracturas articulares parciales de una sola pared o de una sola columna. Y las fracturas tipo B son fracturas parcialmente articulares, que son orientadas transversalmente, y estas van a incluir fracturas transversas con compromiso de la pared posterior, fracturas tipo T, hemitransversa anterior y posterior. Y las fracturas tipo C, pues son principalmente fracturas que incluyen las dos columnas con compromiso con minuto articular, que pues se conoce como el acetábulo flotante. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica, cuando nos llega un paciente politraumatizado, generalmente nosotros no podemos tener una visión tunelizada, sino que tenemos que evaluar el paciente como un todo. No podemos enfocarnos en una sola cosa, porque, como hemos visto, estos pacientes tienen muchas lesiones asociadas. Entonces, por ejemplo, en esta radiografía vemos un paciente que tiene una fractura diaficiaria de fémur, pero, oh sorpresa, indagando, adicionalmente tiene una fractura del acetábulo. Entonces, es importante que estos pacientes le hagamos la serie de traumas, las radiografías pertinentes, para poder buscar lesiones asociadas.
Y es importante que en el momento de recibir estos pacientes, pues se haga o se utilice todo el protocolo del ATLS para realizar una valoración ordenada, buscando toda la reanimación posible que requiera el paciente. Obviamente, buscar que este paciente esté estable en caso de que llegue inestable y buscar lesiones asociadas, buscar lesiones a nivel perianal, lesiones a nivel vesical o uretral, donde podemos encontrar pues hematuria. Y pues en estos pacientes podemos encontrar también lesiones de tejidos blandos, en este caso un paciente con una imagen de una lesión tipo Morel-Lavalle, en donde esto pues, me va a aumentar los riesgos de infección, me va a aumentar los riesgos de complicaciones en caso de que estos pacientes pues requieran una osteosíntesis como tal y pues son pacientes que va a estar mucho más, van a tener una estancia hospitalaria más prolongada. Y obviamente las lesiones nerviosas y vasculares, se ha visto que pacientes que tienen una fractura de la columna posterior pueden tener una lesión de la columna o de la pared posterior, pueden tener una lesión a nivel del nervio ciático de casi el 40%. Entonces, ya después de tener el paciente estabilizado, organizado, pues necesitamos unos estudios de imágenes. ¿Y cuáles vamos a solicitar? Pues principalmente una radiografía de pelvis, en donde el doctor Letournel pues propone que tenemos que buscar 6 líneas. Pues, ¿cuáles son las 6 líneas? Primeramente, la línea azul, que va a corresponder como la pared posterior, la línea roja, que va a corresponder la pared anterior, el techo acetabular en amarillo, la gota de lágrima en verde, esta línea azulita que va a corresponder a la columna posterior o línea iliosquiática, y finalmente la columna anterior que va a corresponder a la línea iliopectinia. Pero adicionalmente existen otras proyecciones que son las proyecciones de Judet, que son las proyecciones alar y obturatriz, que estas van a corresponder a, a realizar una desviación o una rotación o girando la pelvis en caso de una proyección alar, girando la pelvis a 45 grados hacia el lado afectado, y la proyección obturatriz girando la pelvis hacia el lado no afectado de 45 grados. ¿Qué vamos a buscar acá o qué podemos encontrar aquí? Pues podemos visualizar la columna posterior, la pared anterior, parte del alerón, o podemos ver bien el alerón ilíaco. Y en cuanto a la proyección obturatriz, pues podemos ver mucho mejor la columna anterior, la pared posterior y el agujero obturador como tal. En cuanto a signos radiológicos, podemos encontrar el signo de la gaviota, que es principalmente una fractura por impactación marginal del techo superomedial que está relacionado con fracturas de la columna anterior, y esta se va a dar principalmente, como fíjense acá, es como las alas de una gaviota, en donde la parte lateral es la que va a estar indemne y la parte medial es la que va a estar comprometida, como vemos en estas imágenes. Y otro signo, que es el signo del espolón o spur side, que este signo lo podemos ver en la proyección obturatriz, que va a corresponder a fracturas de ambas columnas, y esto es principalmente por la lateralización de las columnas, como vemos acá en estas imágenes. El doctor Mata en 1986 pues propuso un ángulo que es el ángulo del arco de techo, que es un ángulo que se toma en las proyecciones AP, oblicua alar y oblicua obturatriz, en donde se van a trazar 2 líneas. La primera, una línea vertical sobre el techo acetabular, y otra línea de 45 grados que va hacia el centro del acetábulo, en donde esto pues dicen que lo que haya dentro de estos 45 grados, o si se presenta una lesión dentro de estos 45 grados, pues va a estar en el área de soporte de carga y va a ser susceptible de inestabilidad y va a requerir finalmente una fijación quirúrgica. En cuanto a la tomografía, pues evidentemente la tomografía es lo que nos va a ayudar
hacia el planeamiento quirúrgico, nos va, digamos, va a ayudar a encontrar lesiones ocultas que no encontremos en la radiografía, fragmentos que se encuentren intraarticulares o avulsiones del ligamento redondo que son susceptibles de osteosíntesis. También podemos valorar hasta dónde va el trazo de fractura y hacer un adecuado planeamiento quirúrgico y la solicitud pues, de los materiales pertinentes. Adicionalmente, podemos hacer una solicitud de supresión de cabeza para valorar de mejor manera la superficie articular del acetábulo. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues tenemos tanto el tratamiento conservador como el quirúrgico. Con respecto al tratamiento conservador, se va a dejar principalmente en fracturas que no están desplazadas o con un desplazamiento menor de 2 milímetros, pacientes con fracturas sin afectación de la zona de carga de techo, pacientes con fracturas con compromiso de las dos columnas, pero con compromiso o con congruencia articular secundaria, fracturas con afectación de la pared posterior menor a 20%. Se dice que pacientes que tienen fracturas con compromiso mayor al 40% son susceptibles de inestabilidad y pues van a requerir una osteosíntesis, y los pacientes que se encuentran entre el 20 y el 40% pues va a requerir que estos pacientes sean llevados a quirófano para hacer pruebas de estrés y valorar completamente la estabilidad. Y finalmente, pues que estos pacientes tengan ausencia de cuerpos libres intraarticulares. Entonces, como vemos aquí, fracturas que no están desplazadas, fracturas que no tienen afectación a nivel del techo de carga acetabular, fracturas de las dos columnas, pero que tienen una congruencia articular. En este caso, este sí es, digamos, un poco debatido porque en ciertos pacientes se les puede dar manejo conservador, de pronto en adultos mayores, pacientes con comorbilidades, pero entonces en otras ocasiones, como pacientes activos, jóvenes, pues son susceptibles a osteosíntesis. Y como dije, fracturas con afectación con compromiso de la pared posterior del 20%. ¿Cuál va a ser el manejo? Pues principalmente estos pacientes no deben apoyar, realizarle una terapia física adecuada con movimientos pasivos y activos de las articulaciones y hacer un seguimiento estricto radiológico a las 6 a 8 semanas para evidenciar signos de consolidación y considerar el inicio de la carga parcial. Pasando ya al tratamiento quirúrgico, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, ¿cuándo debemos operar estos pacientes? Revisando pues, la literatura, encontramos que entre más tempranamente se operen los pacientes, les va a ir mucho mejor en cuanto al dolor, en cuanto a la funcionalidad, pero después lo describen entre de 5 a 7 días del trauma. En algunos pacientes, pues esto no es posible y van a tener más tiempo, pues estos pacientes van a ser susceptibles a tener mucho más complicaciones, van a requerir abordajes mucho más extensos, las osteosíntesis van a ser mucho más complejas, entonces digamos que esto va en contra del paciente. ¿Cuándo vamos a hacer una cirugía urgente? Básicamente en pacientes que tienen fracturas abiertas, fracturas o luxaciones irreductibles, caderas inestables o lesiones neurovasculares. Otra cosa es que si yo tengo fracturas asociadas de la extremidad, ¿qué tengo que hacer? Pues primero resolver esas fracturas, tanto si tiene fractura de fémur, si tiene fractura de tibia, resolverlas primero porque esto nos va a ayudar a que si esta zona de la extremidad está estable, pues nos va a ayudar en el momento de la reducción del acetábulo. Si no puedo operar dentro de la primera semana, ¿qué debo hacer? Pues de entrada uno ya sabe si el paciente se puede operar dentro de la primera semana o no. Y lo ideal es que uno use una tracción esquelética si uno piensa que el paciente se va a demorar en la unidad de cuidado intensivo o que tiene lesiones de tejidos blandos en donde no vamos a poder operar más tempranamente. Usar una tracción esquelética porque esto me va a evitar la retracción de los tejidos blandos y finalmente me va a hacer mucho más fácil la cirugía posteriormente. Entonces podemos utilizar una tracción esquelética supracondilia o transtibial, eh, la que considere pues, el cirujano. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, pues principalmente determinar la inestabilidad de la cadera del paciente, fracturas,
con compromiso del más del 40%, como había mencionado, son vulnerables de inestabilidad. Pacientes con fracturas de la placa cuadrilateral, pacientes que tienen falta de la concordancia femoroacetabular, y esto llámese fracturas de la cúpula acetabular con un fragmento triangular, fractura, como vemos acá, fracturas transversas, fracturas de doble columna, fragmentos residuales intraarticulares, fracturas de la cabeza femoral y finalmente tejido blando interpuesto que nos evite la reducción. Tener en cuenta también las lesiones neurovasculares, que son evidentemente indicaciones quirúrgicas, y en caso de que hagamos una reducción cerrada de estos pacientes que en el momento de la valoración no tuvieron ninguna lesión ni vascular ni nerviosa, pero posteriormente tras la reducción estos pacientes presentaron un empeoramiento o iniciaron con síntomas de lesión nerviosa o vascular, pues son susceptibles de indicación quirúrgica. ¿Cuáles son los criterios para una reducción exitosa? Pues principalmente hacer una restauración estructural anatómica concéntrica del acetábulo y retornar a la normalidad las estructuras de referencia pélvicas, la línea iliopúbica y la línea iliciática. Entonces, para llevar a casa, tener en cuenta que pues, el acetábulo va a estar compuesto por una columna y una pared tanto anterior como posterior, formando así el techo acetabular, que dependiendo del vector de fuerza, el tipo de paciente y la posición de la cabeza femoral se presentará el tipo de fractura o el patrón de fractura, que hay varios signos radiológicos como el signo de la gaviota, que está asociado a una fractura de la columna anterior, o el signo del espolón, que está asociado a una fractura de ambas columnas. Y finalmente, pues abordar el paciente de una manera ordenada, esquematizada, pues va a tener unos mejores desenlaces y un mayor impacto positivo en el paciente. Entonces quise traer un caso clínico, una paciente femenina de 30 años sin antecedentes patológicos, quien presentó un accidente de tránsito con trauma a nivel del pelvis y a nivel de miembro inferior izquierdo. Esta es una radiografía de fémur en donde aparentemente no se ve nada en el fémur, pero arriba sí se ve que tiene algo en el acetábulo izquierdo. Vemos que a nivel de la rodilla, de la radiografía de rodilla, no tiene nada, pero esta paciente inicialmente fue tratada extrainstitucional, en donde le realizaron una osteosíntesis por una fractura diaficiaria de tibia, colocándole un clavo intramedular y adicionalmente una fractura de meseta tibial, colocándole unos tornillos canulados. Pero entonces esta paciente fue remitida como tal, pues por la lesión acetabular que tenía. Esta es la radiografía AP y esta es la tomografía en el corte axial. Vamos descendiendo a nivel de la articulación sacroiliaca. Ya empezamos a ver en la parte izquierda el trazo de fractura. Aparentemente no hay un compromiso de las paredes, tanto anterior como posterior, y una fractura a nivel de el isquio. Este es el corte coronal. Y este es el corte sagital. Cabe resaltar que esta paciente llegó 20 días después a la institución donde estoy rotando eh, para hacerle la osteosíntesis definitiva del acetábulo. Estas son las imágenes de reconstrucción 3D. Y bueno, quisiera saber, Juli, qué opina aquí los presentes, los profes. Bueno, Brian, muchísimas gracias y un caso muy interesante, ¿no? A mí me gustaría pues que hoy empezáramos un poco diferente y empezáramos con el doctor Carrillo, que nos diera sus apreciaciones, su manejo inicial, ya que ayer
Ayer le dimos sopa y seco con el caso que nos presentó, que le presentamos nosotros. Entonces hoy vamos a empezar nosotros para a cambiar la dinámica. Adelante, profe, gracias. No, muchísimas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, señor. Perfecto. Bueno, empezando, gracias por la palabra. Igual, magistral clase, muy concreto. Creo que definitivamente pudo usted recapitular, compactar y sobre todo lo más importante, expresar la idea central y para nivel de residentes el tema de fracturas del acetábulo. Eh, primera recomendación que yo les doy a ustedes, sobre todo como residentes. No se lo olvide y recalcar lo siguiente, ¿no? Que el diagnóstico debe hacerse en la radiografía AP. Ahí está la clave, que ustedes como residentes no se mal acostumbren a diagnosticarlo en la tomografía 3D, porque en este punto ustedes tienen que desarrollar la habilidad de ver la imagen radiográfica, ¿de acuerdo? Y si ustedes están muy interesados, por ejemplo, de verdad, más adelante en profundizar en el mundo de la pelvis y el acetábulo, no debe faltar el modelo de pelvis para ustedes, para su planeamiento quirúrgico. Que tengan uno o dos modelitos es espectacular para que lo que ustedes vean en imagen puedan trasladarlo al modelo, ¿de acuerdo? Entonces, recalcar las líneas que ustedes muy bien mencionaron. Hay que ver las 6 líneas descritas por Judith. Si ustedes la logran ir desglosando, van a llegar al diagnóstico. Precisamente Julián acaba de compartir un enlace, porfa, si es posible, compártalo con todo el público, que usted es el administrador. Ahí subió a mi Padlet académico un artículo y el título cae como anillo al dedo. Es para educación en residentes de cómo diagnosticar este tipo de fracturas. Entonces, primera cosa, miren sus líneas radiográficas. Número 2, interroguen muy bien el mecanismo de lesión. Ayer, por ejemplo, que hablábamos del mecanismo de lesión, que si la tensión, flexión, son dos cosas muy diferentes. El mecanismo de lesión, que estamos hablando, fuerzas deformantes, a la característica de una fractura. Entonces, esas diapositivas que usted mostró son espectaculares. Si ustedes tienen una fractura de la pared posterior exclusiva, ya saben y van a inferir ustedes que probablemente la cadera estaba en flexión, estaba en rotación interna, aducción, etcétera, etcétera, y van a ir a sospechar otras lesiones asociadas que puede tener esto, ¿no? Entonces, no se les olvide indagar por el mecanismo de lesión. Muy frecuente la pared posterior, la columna posterior en traumas de alta energía, pacientes jóvenes, y la columna anterior, pared anterior, generalmente es del adulto mayor, porque cae pues de rodillas, ¿no? En una posición muy diferente a las anteriores. Conversando pues precisamente lo del tema de ayer en fracturas donde la cabeza del fémur protruye dentro del acetábulo, si mejora o no mejora la ayuda de la tracción. Vuelvo y recomiendo y recalco por si de pronto en el auditorio hay alguien nuevo que no estuvo ayer. Son buenas las tracciones, pero tengan su marco balcánico. Su hamaca de Brown, perdón. ¿Listo? Tengan su hamaca de Brown, porque si ponen sus tracciones ahí en la cama, terminan haciendo las úlceras de presión en el talón en estos pacientes que se pueden demorar un poquito. De resto, no, nada más. Genial, los felicito. Los felicito, mi querido Doc. Profe, y respecto al caso que estamos viendo, ¿qué manejo le daría a usted inicialmente? Ya, de acuerdo. Entonces, recuérdenme la condición del paciente. ¿El paciente está listo para operar ahí mismo? Sí, la paciente llegó pues 20 días remitida Ya, posterior al trauma. Ya la paciente siempre estuvo estable, solamente que en la institución de donde venía pues no podían hacer la resolución de la fractura del acetábulo. de acuerdo. Entonces, por ese motivo, la remitieron. Listo, perfecto. Entonces, 20 días ya es un factor que va a dificultar probablemente la reducción y que sé que debo tomarme mi tiempo para poder retirar el callo que se está formando, el tejido fibroso. Por la imagen que yo estoy viendo ahí, pues estoy viendo una disrupción tanto de la columna posterior como de la misma aparentemente
pareciera una discontinuidad en la anterior, aunque tengo la duda, ¿no? Yo le veo más que se rompe, perdón, es la posterior. No logro ver bien si debe tener una pared posterior, pero me quedaría yo con el diagnóstico por ahora de una columna posterior, interrogando una pared posterior asociada. ¿De acuerdo? Con este caso, perdón, y tiene fracturado el isquion abajo, la rama isquiopúbica. Podría ser perfectamente una T. No sé, tendría que yo ayudarme con las otras proyecciones, pero ya con este componente me infiere que la fractura que está más desplazada, o la que se encuentra con un desplazamiento mayor, es la posterior. Ingresaría yo con un abordaje Kocher-Langenbeck, ¿sí? Y armaría yo mi fractura, ¿no? Empezando por la columna posterior para darle soporte, y si tengo un fragmento de pared posterior, procedería con la pared posterior, ¿no? Recuerden el posicionamiento, para hacer un pequeño paréntesis, pero yo creo que eso de pronto se va a profundizar mañana para no hacerlo complejo. Pero cuando uno trabaja la parte posterior del acetábulo, es importante mantener la cadera en extensión y la rodilla en flexión, precisamente para no tener atención el nervio ciático, ¿no? Sí, señor, claro. Evidentemente, eso fue lo que hicimos. Esta es la tomografía con un compromiso de la columna posterior. Esta es la imagen. Y bueno, pues se dejó como una fractura de la columna posterior con fractura de la rama isquiática. Y efectivamente hicimos un abordaje de Kocher-Langenbeck. Este es un video en el momento de hacer la reducción. Utilizamos unas pinzas de John Block. Primero pues colocando unos tornillos a nivel de los fragmentos, de los dos fragmentos, y finalmente pues haciendo la reducción. Aquí teníamos referenciado el nervio ciático con estos hemologs, y a ver, en el momento de que ya teníamos reducida la fractura, pues posicionamos unas plantillas de las placas de reconstrucción para hacer el contorneado, y posteriormente pues hicimos la fijación con dos placas. Aquí se ve el trazo de la fractura. Y finalmente pues este fue el resultado postquirúrgico. Antes de seguir avanzando, quisiera hacerle una preguntita, respondiendo yo a la pregunta también que le voy a hacer. Generalmente procuro yo mismo, personalmente, no basándome solo en la historia clínica, antes de llevar al paciente a quirófano, evaluar el estado neurológico del ciático mayor, ¿de acuerdo? Y si todo está muy bien, generalmente yo no busco el nervio en el abordaje de Kocher-Langenbeck. Sí, no voy a buscarlo, a disecarlo, nada de eso. Yo busco mi fractura. Si lo encuentro en el camino, que pueda, la mayoría de veces ni lo encuentro, pero no me pongo yo a buscarla. Ahí voy a la pregunta. Usted, por ejemplo, generalmente va a buscar el nervio así no tenga lesión neurológica clínica antes de la cirugía. Bueno, profe, realmente si no hay lesión neurológica no lo busco, realmente. De acuerdo. Esta Bueno, paciente no tenía ninguna lesión neurológica, no había compromiso, eh, tenía adecuada movilidad de su extremidad, no tenía el pie caído, su sensibilidad estaba conservada, así que no hubo ningún problema con ella en ese sentido. eso es algo que cuando uno revisa pues, la literatura de los abordajes que tienen estos riesgos, pues se recomienda en la mayoría de la literatura, ¿no? Si usted tiene un enemigo muy cercano, búsquelo, repárelo para evitar lesionarlo, pero creo que en la práctica clínica es algo que es muy debatido.
A mí me gustaría, tenemos en el auditorio a la doctora Linda Vallejo, pues que nos diera primero sus apreciaciones sobre la charla, sobre el caso, qué hubiese hecho ella y pues esto que estamos hablando, sobre buscar o no buscar en ese tipo de abordajes el nervio ciático. Doctora, buenas noches y bienvenida. Gracias, buenas noches. La charla pues muy sintética, muy al grano, eso me gustó. Deja como un mensaje muy claro en un poco tiempo que eso es lo que uno necesita. Pues bueno, yo no tengo ningún cambio respecto de lo que dijo Eduardo, pero yo sí te tengo una pregunta, Eduardo. ¿De cúbito prono o de cúbito lateral? Para este abordaje. Sí, ¿se me escucha así? Sí, te oyes. Perfecto. Mira, la experiencia mía ha sido el 99.9% en decúbito lateral, ¿de acuerdo? Sobre todo en estos casos que la cadera está prácticamente luxada, por decirlo así, ¿no? Tiene un desplazamiento grande. Le he escuchado muchísimo y las grandes ventajas al doctor Carlos Valderrama de hacer este tipo de cirugías, incluso en prono, ¿no? He hecho una, ¿sí? Me ha parecido muy interesante, pero creo que lo que más he hecho, pues como te digo, en decúbito lateral, ¿no? No te digo que una sea mejor o peor que la otra. Lo importante, yo creo que como toda fractura articular, y más clave es dejarla anatómica posible, ¿no? Pero las hago en decúbito lateral. De acuerdo. Yo he probado ambos abordajes y con el decúbito prono, pues obviamente es mucho más sencillo manejar la cabeza del fémur y no estar peleando con la gravedad para reducir la luxación. Entonces, últimamente me he inclinado hacia el decúbito lateral, el decúbito prono. Obviamente la orientación pues requiere como dar un poco las cosas vuelta en la cabeza, pero en realidad es como todo, ¿no? Eso es pura costumbre y adaptación. Y tengo una pregunta, ¿tienen proyecciones de Judet en el posoperatorio? No, doctora, lastimosamente no las tenemos. ¿No las toman generalmente o fue que este caso no las tomaron específicamente? No, sí se toman, pero en este caso no las tomaron. O sea, no las conseguimos. Ya. Pero sí se solicitan. Lo pregunto es porque se ve, yo creo que todavía hay un desplazamiento residual ahí en la columna posterior, se ve la espina ciática, bastante clara, por cierto. Y vale la pena tener esas proyecciones para poder hacer el ejercicio de, en la AP y en las demás, buscar las referencias anatómicas descritas en la AP, ¿no? Como parte del ejercicio académico. Pues creo que es importante siempre ser juiciosos con la solicitud de las radiografías y con el planeamiento para poder hacer un adecuado estudio tanto antes como después de la intervención. Eso es. Ok. Profe, yo tengo una pregunta que me están haciendo pues por la parte interna del chat y es cómo hacer la rehabilitación de estos pacientes, qué protocolos pues realizan ustedes en cuanto al apoyo, la restricción de la marcha o qué nos puede hacer algún comentario, profe Carrillo. Listo, bueno, el protocolo clásico descrito incluso por AO en fracturas de miembro inferior es restringir el apoyo, sobre todo para manejo de dolor y que no se vaya a desplazar la osteosíntesis. Empezar más o menos hacia la sexta semana el apoyo parcial progresivo. Para la semana 12, que ya uno está en callo duro, ya iniciar el apoyo completo, ¿no? El apoyo total. Desde hace un par de añitos más o menos, yo vengo instaurando en mis pacientes que yo opero, que yo me siento seguro que le brindé una estabilidad, sí, una fijación bastante estable. Les instauro de la mano con el fisioterapeuta, acomodado a nuestro medio, ¿listo? El apoyo permisivo. ¿Listo? Es decir, que si es un paciente, voy a poner el escenario ideal: paciente joven, lúcido, red de apoyo familiar perfecto, un terapeuta que va a estar de la mano ahí y que el paciente requiere y necesita rehabilitarse rápido por trabajo. Al día siguiente los expongo a apoyar a tolerancia a dolor, ¿no? Es decir, lo que el paciente vaya tolerando de poco en poco, él va soltando.
si ustedes cuando salgan a su práctica clínica ya como especialistas, van a ver muchos pacientes que ustedes le dicen que no apoyen y llegan con la férula rota, vienen apoyando y todo eso. Entonces es un factor de verdad que uno debe tener en cuenta y que más que el miedo a superar, a que se desarme, porque es el miedo de uno, es también la sumatoria del miedo del paciente a que ha estado un tiempo con muletas y le da miedo caerse por no utilizar la extremidad. Creo que si uno los educa muy bien desde el primer día con el apoyo, ese paso va a superarnos. Pero tiene uno que escoger el paciente ideal. Por eso les recomiendo muchísimo el protocolo del apoyo permisivo descrito por los holandeses, ¿no? Es muy, muy interesante. No es para todo el mundo y se necesita de un equipo multidisciplinario bien juicioso, ¿sí? Ok, doctor, muchas gracias. Doctora Linda, ¿algo adicional? No, no realmente. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Ya uno tiene la tendencia hoy en día a ser un poco más, digamos, entusiasta con el paciente para que apoye más pronto, ¿no? Pero estoy de acuerdo con que eso depende mucho del tipo de fractura y también del paciente en general. Estoy de acuerdo. Yo lo único que agregaría es que si uno piensa que su fijación no quedó lo suficientemente estable, no se va a estabilizar dejándolo reposar en una cama sin hacerle ningún tipo de rehabilitación y movimiento. Lo que va a hacer es osteopenia por desuso, se va a desacondicionar peor y cuando se ponga a apoyar va a estar con más rigidez, con más dolor y va a ser una rehabilitación más tórpida. Entonces, si uno realmente piensa que no le quedó lo suficientemente estable, suspender el apoyo tampoco le va a cambiar. Doctora, nos llegó una pregunta dirigida para ustedes aquí por el chat y es, ¿qué hacer con esos pacientes cuando pues se hace una reconstrucción del acetábulo, queda adecuadamente fijado, no tenemos reparación en el nervio ciático, pero al otro día amanecen con esos síntomas neurológicos? En esos casos, ¿qué nos recomendaría hacer o qué podemos pensar en hacer? Uy, la gran mayoría de lesiones que se producen, digamos, durante cirugía son neuroapraxias. Si es algo más que una neuroapraxia, yo creería que se debe explorar, pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces, como las neuroapraxias suelen evolucionar, terminan la sintomatología mejorando a los 4 meses aproximadamente. Es muy difícil en realidad que uno deje metido un nervio ciático dentro de la región de la columna posterior, porque en general no tienes que separarlo. Entonces, es poco anticipable que uno piense que quizás el nervio quedó atrapado entre las reducciones o no, realmente no lo he visto. Profe Carrillo, ¿algo ahí adicional a esto? Sí, y antes de contestar a la pregunta, no, perdón, voy a contestar esa pregunta primero y quiero reforzarlo con una idea basada en lo que uno de ustedes dijo ahorita, no sé si fue usted ahorita, Julián. Sí, si yo tengo el paciente sin lesión neurológica, evaluación sin la evaluación neurológica normal ante la cirugía y luego me sale con una neuropraxia, francamente no me preocupo. Sí, porque como dice Linda, yo estoy viendo la fractura, yo estoy viendo que el nervio no quedó ahí, si no, no quedaría cerrada la fractura si queda algún tejido interpuesto. Y si me sale ya con la neuropraxia, simplemente la evolución normal de la recuperación, ¿no? Del nervio. Ya sea con su fisioterapia, su ferulita para pie caído, ¿sí? Para evitar todas esas retracciones que vayan a suceder. Voy a ser muy franco y muy sincero, que yo tenga presente en mi cabeza neuropraxias, habrán sido muy poquitas, pero gracias a Dios los que le he podido hacer seguimiento, todos recuperan en menos de un mes, mes y medio, ¿sí? Muchas veces esos pacientes con neuropraxias han sido de pronto las primeras cirugías que unos son muy extensas y largas, ¿no? Dicho eso, quiero de pronto implantar un mensaje en la cabeza de todos ustedes los residentes. Famosa frase que usted acaba de decir de al enemigo de frente, ¿no? Mire, no recuerdo quién lo dijo, y lo voy a parafrasear porque esto lo vi cuando yo fui estudiante de anatomía de primer semestre, año 1994, en el segundo semestre. Pero
decía así la diapositiva, ni siquiera diapositiva, el acetato que en esa época puesto, ¿no? Decía que es una pena, es una lástima vivir tantos años en un castillo tan hermoso y perfecto como el cuerpo humano y no conocer cada uno de sus rincones. Entonces, vamos a ponernos la mano en el corazón. El residente, como yo también lo fui, llega a su residencia con unas bases anatómicas que, buenas o malas, grandes, profundas, superficiales o no, el tiempo que sucedió en su momento de aprendizaje hasta la residencia generalmente se olvida. Y si uno no lo practica, todo lo que uno no practique se olvida. Entonces, casi empezar de cero. Y si en la residencia, y este sí es un mensaje para los profesores que estén conectados acá, pretenden ustedes que el residente se sepa la anatomía que uno ya maneja como residente, como especialista, pretenden decir, pero usted ya es residente, eso lo debería saber. Está cometiendo un grave error, porque ese es el momento donde toca volver a enseñar toda la anatomía y sobre todo en estos casos. Entonces, la idea que les quiero dejar a ustedes, los residentes, implantado en la cabeza es, no hay ninguna estructura en el cuerpo humano que deban verlo como el enemigo, porque si lo ven como el enemigo, le van a tener miedo. Cuando tengan que disecar el nervio, diséquenlo. Cuando no tengan que disecarlo, saben que están ahí. Pero la anatomía es importante reconocerla. Y una de las deficiencias de la anatomía quirúrgica es que ustedes están viendo la anatomía por una herida chiquitica. Si ustedes la lograran estudiar de manera sistemática, regional, topográfica, todo eso, tendría muchas ventajas. Creo que eso es una cosa, es un paradigma educativo que hay que cambiar apenas ingresa el residente nuevamente a repasar todas estas cosas, ¿no? Entonces, quería dejarles ese mensaje con esa famosa frase, al enemigo de frente, aquí no hay enemigos. Ustedes tienen la obligación de conocerse toda la anatomía y no tenerle miedo. Si la conocen, créanme que no le van a tener miedo. Y si no, que me lo confirmen mis colegas que llevan probablemente el mismo tiempo que yo, más algunos, de que hacer una cirugía 50,000 veces, ya uno entra confiado porque sabe por dónde está cada una de las estructuras, ¿no? Incluso las variantes anatómicas. He dicho. Profe, muchas gracias por esas palabras que de verdad motivan y motivan mucho. Yo sé que a todos acá nos deja pensando y analizando eso. Bueno, quisiera saber si alguien de pronto del auditorio tiene alguna pregunta, algún comentario adicional. Dale, Nicolás, adelante. Tienes el micrófono desactivado, Nicolás. Perdón. Gracias, Julián, por darme la palabra. Gracias, Brian, por la charla. Gracias, profes, por los comentarios. Tengo una pregunta y es algo que he visto que es bastante difícil. Y es, por ejemplo, en estas fracturas de pared posterior envejecidas que vienen remitidas de otra institución, más de 3 semanas, ¿qué recomendaciones nos dan para lograr hacer la reducción? Porque usualmente he visto que, así como en esta, no quedan, se les falta algo para lograr esa reducción que uno quisiera, pues, lograr. Doctor Carrillo, si nos quisiera ayudar, por favor. Ya. Uno, siempre a todas, y en esas en especial, obviamente, su planeamiento quirúrgico. Y dentro del planeamiento quirúrgico, recuerden que hay una pequeña sección que se llama lista de problemas, ¿no? Y no son tanto los problemas técnicos, sino los que uno pueda encontrarse. En estas fracturas, como usted menciona, envejecidas, uno de los armamentos que debe tener uno presentes y, dependiendo del tiempo, ir de una vez con esta técnica o no, es la osteotomía del trocánter mayor. Hacer la osteotomía y poder hacer una luxación controlada me va a permitir probablemente limpiar muy bien ese tejido fibrótico dentro del acetábulo. Pero aquí el éxito de esas fracturas es, ahí sí, como le digo, sin miedo y conociendo la anatomía, que a veces no es fácil en estas fracturas y que llevan más de 3, 4 semanas, el limpiar ese callo fracturario, ¿sí? Ese callo que se está formando ahí, si no está limpio, la reducción va a ser muy difícil.
pero tener en cuenta que uno puede hacer una luxación controlada para ver mucho mejor y exponer todo el acetábulo, ¿no? No sé, Linda, si tiene alguna otra técnica adicional a esa misma, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo único que agregaría es que esos casos que llegan así, planéenlos entre dos. Eso es una cirugía compleja, es una cirugía larga y dos cabezas piensan mejor que una. Uno y dos, no despreciar la posibilidad de que tengan que hacerlo en más de un tiempo. Por el sangrado, porque es muy difícil, porque no se ha podido sacar la cabeza por completo, porque el cirujano está cansado, que eso es un factor muy importante y que uno a veces no considera. Y es que hay que planearle buen tiempo quirúrgico a esa cirugía y segundo, probablemente pensar en que haya necesidad de hacerlo en más de un tiempo, precisamente porque es una reducción difícil de lograr. Nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, siendo ya faltan 3, 4 minuticos para las 8 de la noche. Entonces, pues muchísimas gracias de nuevo, doctor Carrillo, doctora Linda, por la participación, Brian por la charla. Y solo queda pues ya invitarlos. Mañana tenemos nuestra gran clausura. Mañana tenemos la última charla, que es a cargo de la doctora Diana Conde. Ella nos va a hablar sobre toda la parte de las maniobras de reducción, nos va a hablar sobre las técnicas de fijación, de todo lo que habló, de las fracturas que mencionó el doctor Brian el día de hoy. Y aparte nos va a traer un caso clínico pues al final para poder tener esta discusión. Entonces mañana 7 de la noche esperamos pues volverlos a ver para dar ya cierre a esta semana de la pelvis. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por su tiempo. A usted, Julián, y no se le olvide si puede compartir ese enlace que le mandé por el chat de acá, que les va a servir mucho ese artículo. Sí, señor, ya lo mandé por el